Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Penal, parte especial, veremos el tema Delitos contra la vida, aborto. Bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de la asignatura Derecho Penal, parte especial. Hoy nos abocaremos al análisis del estado actual de la cuestión en materia de aborto, uno de los delitos que protege a la vida y que se encuentra justamente en la primera parte de los delitos que venimos analizando en el marco de la protección a la vida. Bien, lo primero que quiero contarles es, sin ingresar en el debate sobre aquellas cuestiones que abonaron la adopción de una postura o la posición jurídica sostenida por otra corriente, no solamente social, sino ideológica e incluso religiosa, sí quisiera comentarles cuáles han sido los antecedentes, dado que la reforma al Código Penal entre los artículos 85 y 88 ha sido de manera sustancial, ha tenido un fuerte impacto, como lo mencionábamos recién. ¿En qué contexto entonces llega esta ley? Que esta ley data del año 2020, el 30 de diciembre del 2020 se aprueba, luego es promulgada por el Poder Ejecutivo, pero lo que viene justamente a poner sobre la mesa de discusión es la trascendencia del consentimiento de la persona gestante en relación con la decisión sobre la continuidad o no de una vida no buscada, no deseada o por alguna situación colindante con la determinación, la autodeterminación de la persona gestante. Bien, justamente ese fue el disparador de las discusiones que se dieron en todos los ámbitos y que concluyeron con la sanción de la Ley 26.610 del año 2020, como verán, de absoluta actualidad. Básicamente lo que tenemos que pensar es, hasta la reforma, el artículo 85 y siguientes penaban quitar el hecho de quitar la vida a otro sin importar el consentimiento en aquella oportunidad de la mujer. Como veremos, una de las reformas trascendentales lo que trae es la sustitución del término mujer por el término de persona gestante, con lo cual da mayor amplitud a la temática y también acompaña muchos cambios de tipo social, cultural, que se han dado en el marco de nuestra sociedad. Bien, ¿en qué contexto se da entonces? O más que nada lo que a mí me importa discutir, porque esta es una asignatura jurídica, es cuál es el contexto institucional y el contexto jurídico en el que se encontraba Argentina, por lo cual se dio cabida a la discusión sobre la punibilidad o no del aborto. Desde ya quiero anticiparles que la ley que estamos comentando no es una ley de aborto, sino una ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Básicamente, Argentina, y esto lo hemos comentado en otras oportunidades y ustedes lo verán a lo largo de toda la carrera de abogacía, Argentina ha suscrito una serie de instrumentos internacionales sobre protección de derechos humanos y en lo particular esos textos protegen de forma expresa el derecho a la vida y la protección a la misma, bien, como un deber en cabeza del Estado y por lo cual debe eliminar todos los obstáculos que atenten contra su protección o bien llevar adelante medidas positivas para asegurar el derecho a la vida. En ese contexto, que podemos darle como una fecha fundacional, el año 1994, en que opera la reforma a la Constitución Nacional, con lo cual no solamente se amplía el espectro de derechos protegidos por la Constitución, sino también que se amplía la cantidad de instrumentos que se incorporan con rango constitucional a nuestro sistema jurídico argentino. Bien, entonces, desde ese momento, Argentina se vuelve un Estado, junto con otros, mucho más protectorio respecto de ciertos derechos humanos. Bien, en este contexto, entonces, donde sostenemos el derecho a la vida como un derecho humano e inalienable, también debemos contrastarlo con el derecho a la salud integral de toda persona, derecho humano también esencialmente protegido, y el derecho a la autodeterminación. Bien, justamente estos tres derechos fueron el eje de las discusiones, todo con
superioridad en cuanto a su protección respecto de las leyes y ustedes saben que en caso de conflictos entre un derecho constitucional y un derecho protegido supranacionalmente siempre habrá de estarse a la mirada más protectoria, a la mirada pro homine en relación al bien jurídico a proteger. Bien, entonces la discusión se centraba justamente en esto, en la protección al derecho a la vida. Y la posición jurídica que defendía justamente la ley tenía que ver con la concepción del derecho a la salud integral como un todo, no solamente a la salud física, sino también a la salud psíquica y emocional, por lo cual el pleno goce de este derecho a la salud se veía obstaculizado ante la falta de determinación de continuar con un embarazo no deseado, ¿no? Y todo lo que podría implicar en la psiquis y en las emociones, además de la salud física, de la persona gestante que no deseaba continuar con ese embarazo no deseado, sumado al derecho a la autodeterminación. La discusión quedó finalmente no zanjada, pero sí se concretó en la ley que estamos comentando, donde priman el derecho a la salud integral y el derecho a la autodeterminación con un límite temporal, es decir, hasta la semana 14. Luego de la semana 14 de gestación en adelante, el aborto se vuelve punible, ¿bien? Porque en este caso lo que se pondera ahora es el derecho a la vida. Bien, independientemente del consentimiento o no de la persona gestante. Esta ley además tenía un precedente un pronunciamiento jurisdiccional que había marcado de alguna manera la dirección en cuanto a la tesitura a adoptar. Es un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se origina en un caso acontecido en la provincia de Chubut. Una menor de 15 años había sido violada por su padrastro y en ese contexto la menor queda embarazada. Su madre recurrió a la justicia para solicitar autorización para practicarle un aborto. En primera y en segunda instancia rechazaron su petición y el caso llega a la Suprema Corte de Justicia Provincial o al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que es, como ustedes saben, una decisión necesaria para poder luego recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para agotar la instancia jurisdiccional. Bien, la Suprema Corte de la provincia del Chubut hizo lugar a la petición de la madre y autorizó el aborto con una salvedad. La gestación ya había avanzado hacia la semana 20. Una autoridad provincial recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta entendió que la cuestión era federal y decidió pronunciarse sobre el tema, con lo cual zanjó una cuestión que estaba, de alguna manera ya venía siendo rebatida por la doctrina y también por la jurisprudencia, que tenía que ver con la autorización de abortos en el marco de violaciones, sobre todo cuando se trataba de personas menores. El Código Penal, que ahora ha sido derogado a la luz de la ley que estamos comentando, exigía que en aquellos casos de violación se hubiese cometido contra personas que carecían de capacidad de discernimiento, vale decir, alguna persona disminuida o bien incapaz en razón de su edad. En estos casos, en este caso, la Corte sí decidió dejar en claro cuál debía ser el criterio de adoptarse y entendió que la violación en cualquier contexto, sin importar la capacidad de la persona que había sufrido el delito de violación, estaba amparado por el derecho a abortar a aquella persona que estaba gestando y que, por supuesto, no era un embarazo deseado. Bien, entonces, en el marco de todo este contexto jurídico que les comenté en primer orden, con este antecedente del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia, que les reitero es el caso FAL, sobre medida autosatisfactiva, una medida que seguramente lo verán en las materias de contenido procesal. Algunas jurisdicciones la admiten y la han regulado, otras jurisdicciones todavía consideran que no son viables justamente por su falta de regulación y algunas consecuencias que trae, como por ejemplo la satisfacción de la pretensión, con su despacho favorable. Al margen de esto, que no quería dejárselos pasar porque es pertinente para la carrera, lo cierto es que esos son los antecedentes que se discuten en la ley, es decir, los bienes jurídicos superiores a proteger,
el derecho a la vida de la persona por nacer, el derecho a la salud integral de la persona gestante y, por supuesto, su derecho a autodeterminación, con este precedente FAL que además eliminaba el requisito del consentimiento y, por supuesto, de la capacidad de la persona que había sufrido el delito de violación. En este contexto, entonces, se sanciona la ley y a continuación, entonces, les propongo que analicemos los artículos 85 y 88, cómo han quedado en su versión actual, con algunas reminiscencias al texto anterior, justamente para comprender cabalmente cuál es el alcance de la reforma. Bueno, les propongo entonces comenzar con el artículo 85. En líneas generales, existen ciertos presupuestos que no han sufrido modificación a la luz de la reforma, que tienen que ver con la muerte del feto, que exista una acción positiva que provoque esa muerte del feto y que no existan exclusiones legales que justamente permitan despenalizar la conducta. Por lo tanto, estamos en figuras, en una figura claramente dolosa, que admite tentativa y el dolo en grado directo. Bien. ¿Cuáles son en el texto anterior? En el artículo 85 había una diferencia entre el inciso primero y el inciso segundo. La diferencia estaba justamente en el consentimiento de la mujer, decía el texto anterior. Actualmente, recuerden que se han eliminado todas esas disquisiciones, ya no hablamos de mujer, sino de persona gestante. Actualmente, lo que vamos a considerar es justamente ese consentimiento y hasta la semana 14 de gestación. Ese es el límite que marca la punibilidad en un caso y en el otro. Igualmente, el artículo 86 antes era un artículo que establecía punibilidad. Actualmente es un artículo que justamente lo que hace es establecer que ciertas conductas, las allí descritas en este artículo 86, y que recaen sobre los efectores de salud o las autoridades, han quedado despenalizadas hasta la semana 14 y en presencia de consentimiento de la persona gestante. Fíjense que en estos casos el bien jurídico que se protege justamente es el incumplimiento de un deber en cabeza de un funcionario, de un efector de salud, que puede ser un médico, un enfermero o una autoridad de un hospital, y que justamente lo que persiguen es, en los casos en que tienen un deber positivo de actuar, esto quiere decir llevar adelante las medidas tendientes para que la persona pueda concretar su voluntad de interrumpir el embarazo, no lo hicieren. Bien, tengan en claro esto, este deber de actuar, cae en el caso de que se supere la semana 14 de gestación, con lo cual ahí necesitaríamos algún antecedente de tipo científico como para poder determinar cuál es ese límite que es absolutamente temporal y que ya escapa a la simple subjetividad de los efectores de salud e incluso a la subjetividad de la persona gestante, bien, donde ya su consentimiento carece de entidad a los fines de determinar o no la punibilidad de la conducta. Actualmente, entonces, podemos decir que hasta la semana 14 hay un deber en el personal médico de proceder, concretar la voluntad de la persona gestante de concretar el aborto. Pasada la semana 14, debemos analizar cuáles son aquellos supuestos en los cuales el aborto también resulta no punible dadas ciertas situaciones. Por ejemplo, y en esto de alguna manera la hipótesis se mantiene en los casos de violación. Ahora bien, recuerden que el texto anterior, como lo comentamos, requería que la persona que había sido violada careciera de capacidad. En estos casos, eliminada esa disquisición, lo que sí es importante es que en los casos de violación se exigirá a las personas mayores de edad que presenten una declaración jurada, no una denuncia, no la radicación de una denuncia en sede judicial, sino una declaración jurada de que han sido víctimas del delito de violación. Esto abre, de alguna manera, una posibilidad peligrosa en cuanto al origen verdadero del embarazo,
que podría no ser necesariamente una violación, restándole entonces la carga de judicializar justamente el delito que ha sufrido la persona gestante. En los casos de menores de 13 años, la interrupción voluntaria del embarazo es viable, pero en estos casos no se exigirá la declaración jurada de que ese embarazo estuvo precedido de una declaración judicial. Y por supuesto, en aquellos casos en los que se encuentre en peligro la vida o la salud de las personas gestantes, esto no ha sufrido modificaciones, ya estaba contemplado en la normativa anterior sin mayores dificultades. El artículo 87 del Código Penal no ha sufrido modificaciones en este sentido, salvo por la terminología mujer, que ha sido sustituida como persona gestante, siguiendo de esta manera la inteligencia, que además ha atravesado varios artículos del Código Penal con esta noción de reconocer un espectro mayor que el considerado únicamente bajo el género mujer. Bien, y finalmente, en el artículo 88 nosotros tenemos un caso particular. Es el caso que compartiré con ustedes. Será reprimida con prisión de a 1 a 4 años la persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. Bien, pero en estos casos la tentativa de la persona gestante no es punible. En estos casos, justamente, no deben mediar los supuestos de excepción, las causales excepcionales que yo les comentaba, que habilitaban la no punición, no deben mediar esos supuestos que contemplamos en el artículo 86. Bien, finalmente, esta ley trae algunas dificultades en su aplicación, todavía por la juventud de esta ley, teniendo en cuenta que fue sancionada hacia fines del año 2020, todavía no podemos descartar que exista algún planteo de inconstitucionalidad. Ustedes saben que en nuestro país todos y cada uno de los jueces puede ejercer el control constitucional aún de oficio y que esa decisión no es vinculante, no tiene efectos erga omnes, sino que solamente es aplicable para el caso concreto y para las personas intervinientes en el caso. Bien, con lo cual es incierta la suerte de esta ley en cuanto a su suerte jurisdiccional. Por otra parte, quedan varios protocolos todavía para implementar en cuanto a precisar ciertos alcances, por lo pronto que consideren la compatibilidad entre toda la legislación, código de éticos y protocolos de actuación de los efectores de salud y, a su vez, el aseguramiento por parte de las autoridades públicas de que existen médicos que están dispuestos a llevar adelante interrupciones voluntarias de embarazos sin reportar objeción de conciencia. Bien, entonces esta es una obligación que recae sobre las autoridades públicas. En su caso, tendrán que instrumentar listados, protocolos y demás para que puedan actuar aquellos médicos de manera tal que sea un derecho de acceso efectivo, de goce efectivo y no solamente una promesa plasmada en un texto legal. La ley trae como novedad que estos son delitos de acción pública con todas las consecuencias que ello trae, la actuación oficiosa del Ministerio Público Fiscal y, por supuesto, la posible intervención oficiosa también de los jueces de instrucción en aquellas jurisdicciones donde todavía persisten esos sistemas. Es un delito de actividad que no requiere el resultado, pero sí, por supuesto, las maniobras tendientes a la interrupción de la vida y no admite tentativa. Bien, finalmente es, como ya lo mencionamos, luego de la reforma legislativa no cambió el tipo subjetivo, seguimos en presencia de un tipo doloso, donde la acción típica es la que ha sufrido ante todo modificaciones. Por un lado vamos a tener respecto de los efectores de salud, y hablo de efectores de salud como para de esa manera encuadrar a todos aquellos que puedan tener intervención y capacidad de decisión en cuanto a proceder o no con la interrupción voluntaria del embarazo. Hay 3 acciones típicas. Una de ellas es la de negarse a practicar o llevar adelante medidas necesarias para concretar la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso estamos hablando de una acción instantánea. Pero luego vamos a tener 2 acciones que son permanentes. Ellas son la de dilatar y la de obstaculizar
los procedimientos necesarios para avanzar en ese sentido. Dilatar de forma injustificada o obstaculizar para el caso de la no derivación a un médico que quizás no tenga objeción de conciencia o a una clínica que tenga los mecanismos ya resueltos para poder avanzar con una interrupción voluntaria del embarazo. Solamente serán sujetos activos a la luz de la nueva ley los sujetos identificados en las normas contempladas en los artículos 85 y artículo 88. Es decir, que son sujetos específicos. No cualquiera puede ser sujeto activo de este delito. Y luego quedará como cuestión a resolver aquellas cuestiones en que la dilación esté justificada en alguna patología previa de la persona gestante que debe necesariamente resolverse antes de llevar adelante los procedimientos tendientes a la interrupción voluntaria del embarazo. De esta manera damos por finalizado entonces el análisis de la figura del aborto a la luz de las recientes actualizaciones. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema delitos contra la vida, aborto, que se encuentra comprendido en la unidad 2 del programa de estudio. Poner especial atención en los artículos 85 a 88 del Código Penal.